Bendiciones con todos. Tema 34. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Abigail logra que David no tome venganza contra Nabal. Y utilizamos 1 Samuel, capítulo 25, versículo del 23 al 43. En este video continuamos con la historia de Nabal y Abigail. Luego que Nabal se negó a retribuir a David por la protección a su ganado, Abigail decidió salir al encuentro de David con el objetivo de desanimar su venganza. Ella se presentó con humildad, reconociendo la falta que había cometido su marido Nabal. Mire lo que dice el versículo 23 y 24 de 1 Samuel capítulo 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail no solo pidió perdón por el trato injusto de Nabal, sino que también apeló a la justicia de Dios, pues no es bueno tomar venganza en manos propias. Sabiamente, ella le señaló a David que no le convenía derramar sangre inocente, ya que tenía planeado matar no solo a Nabal, sino a toda la familia y probablemente a sus siervos, probablemente. Miren lo que dice el versículo del 26 al 31 de 1 Samuel capítulo 25. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Generalmente las personas toman venganza por una injusticia cometida en su contra. Sin embargo, la venganza es engañosa, pues creyendo que uno hace justicia, al final termina multiplicando el mal. Y en lugar de un mal, se acaba con dos males.
La Biblia nos advierte en contra de tomar venganza en nuestras propias manos. Mira lo que dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Proverbios capítulo 20, versículo 22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y él te salvará. El cobro de la justicia y la venganza deben dejarse en manos de Dios y de las autoridades. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo está citando el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les estaba preparando. ¿Qué les parece? Muchas veces no vemos la justicia divina porque el hombre ha tomado la venganza en sus propias manos y en lugar de empatar el mal, más bien se ha multiplicado. Y no solo eso, sino que cada uno cargará con las consecuencias de sus propias acciones. Si el hombre toma venganza propia, ya no vendrá la justicia divina. Proverbios capítulo 24, versículos del 17 y 18, mire lo que dice. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. ¿Qué les parece? Respuesta de David. Escuche, ¿cuál es la respuesta que le da a Abigail? David reconoció que Abigail le había ayudado grandemente al evitar cometer un grave error. Mire lo que dice el versículo del 32 al 34 de 1 Samuel capítulo 25. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Vea usted, qué sabia esta mujer, ¿no? Por supuesto, David también recibió con mucha gratitud las provisiones que Abigail le había llevado, porque las necesitaban. Dice el versículo 35, y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Con estas palabras, David dejó la justicia en las manos de Dios. Y no pasó mucho tiempo sin que la venganza de Dios se hiciera evidente, la cual siempre es mejor que cualquier justicia humana. 1 Samuel capítulo 25, versículos de 36 a 38 dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre,
y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Todo perverso tiene su castigo de parte del Señor. Mira, David tuvo que matarlo. Aún antes que Dios trajera justicia sobre el inicuo Nabal, aún le dio unos días de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Así es el corazón del ser humano que no tiene a Cristo. Dios fue propicio con David, pues le hizo llegar la noticia de la venganza divina. Miren lo que dice el versículo 39 de 1 Samuel capítulo 25. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia casa. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Habiendo quedado viuda Abigail, David decidió tomarla como su esposa. Versículo 40 al 42 de 1 Samuel capítulo 25 dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. David sabía que Abigail era una mujer muy sabia. Tomó la decisión de tomarla por su esposa. La Biblia señala que Mical, su primera esposa, ya había sido dada a otro hombre. ¿Se acuerdan en 1 Samuel 25:44? Pero no era la monogamia lo que preocupaba a David, ya que poco tiempo después tomó otra mujer como esposa. Mira lo que dice el versículo 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. La poligamia era muy común en ese tiempo. Sin embargo, esto no debe ser tomado como excusa, porque va en contra de la orden de Dios, especialmente a los reyes. La Biblia les advierte que no tengan múltiples mujeres, como solían hacer las naciones paganas. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrán grandes cantidades de plata u oro. Más adelante en el estudio veremos que las muchas mujeres e hijos le traerán problemas a David. Pero el caso más claro de esto es el de Salomón, quien tuvo muchísimas mujeres, y la Biblia señala que ellas desviaron su corazón y lo apartaron de Dios. Dios es claro en su palabra. Leamos 1 Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 4 para tener un preámbulo de esto. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios su Dios,
como el corazón de su padre David. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Vimos cómo Nabal le mezquinó comida a David. David le había defendido, cuidado sus sembríos, cuidado sus siervos de los filisteos. Entonces David no queda más aquí, esto es aniquilando al enemigo. Iba con su ejército en camino ahí con sus hombres para desaparecer de la faz de la tierra a Nabal y su descendencia. Pero la esposa de Nabal, Abigail, era una mujer muy sabia, muy devota de Dios. Se adelantó donde estaba David, llevando también provisiones. Y muy sabiamente le enseñó a David, con mucha prudencia, con la inteligencia de Dios, que la venganza no era buena, que derramar sangre inocente no es bueno. Entonces, aprendemos mucho de esta mujer tan sabia, ¿no? Aprendemos mucho que con buenas palabras, las palabras que salgan de la sabiduría de Dios, podemos solucionar cualquier problema en vez de ir a la guerra, en vez de coger un arma para asesinar a alguien. Esto nos enseña de la sabiduría de esta mujer, frenando, porque David iba a arrasar con todo, pero esta mujer habló prudentemente y David entendió el mensaje y decidió hacer venganza, porque como hablamos claramente en el video, la venganza es de Jehová, del Dios Todopoderoso. Solo Él hace justicia verdadera, porque la justicia humana a veces se compra, se evade, se va por otros caminos, ¿sí? Y no se ofenda a nadie por la verdad. Así es. Entonces, mejor dejemos a la justicia de Dios y actuemos con sabiduría como lo hizo Abigail. Ahora, si usted es una persona que ha estado actuando mal, con violencia, con ganas de vengarse, tal vez hasta asesinado a alguien y ha escuchado esta palabra y le ha conmovido su corazón y se ha preguntado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para hacer estos cambios en mi vida? Bueno, el primer cambio es aceptar a Cristo en su corazón, invitarlo a que con su sangre le redima, le lave todos sus pecados, ¿sí? Para convertirse en un hijo de Dios. Nosotros hemos labrado, hemos hecho, le hemos llamado a la oración de fe, es cómo aceptar a Cristo. Esta oración le ayuda a aceptar a Cristo, ¿sí? Hágala, repítela con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Lo hizo, aceptó a Cristo. Ahora, para sostenerse en Cristo, para crecer espiritualmente, usted tiene que meditar todos los días en la palabra de Dios. No hay descanso, todos los días. Si algo no entiende, ore. Pídele al Espíritu Santo que le dé sabiduría y entendimiento para poner en práctica esta maravillosa palabra. Y para después predicarla también, porque es importante predicarla. Cante alabanza, adora al Señor, ¿sí? Dele gracias por la salvación, dele gracias por las bendiciones, dele gracias por todo. Y lo invitamos a la iglesia, que venga a la iglesia para juntos, seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aquí seguimos con los testimonios impecables que nos ayudan a crecer, ¿sí? En este caso nos muestra Abigail que la venganza no es buena, ¿sí? Que mejor es dejar la venganza en tus manos, porque la justicia tuya es la correcta, es la mejor. Nosotros cuando estamos airados, cuando estamos con la temperatura alta en nuestra cabeza, cometemos gravísimos errores y nos lleva a fracasar. Padre, y esta mujer, Abigail, con mucha inteligencia, con mucha prudencia,
nos hace ver, como le hizo ver a David, que, como dice también el Chavo, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Que la venganza solo es para Dios y Él hace lo correcto. Y eso es maravilloso, ¿sí? Por eso damos gracias a Dios por esta palabra, que la lleve por todo el mundo y que la haga germinar esta palabra dando fruto abundante. Que esta palabra haga cambios, porque hay odio. Ese odio ha llevado al asesinato, a crímenes por todas partes. Hoy necesitamos tu palabra que es sabia para que haga cambios en nuestras vidas, Señor. Bendice esta tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.